Buenas noches para todas las personas que se van conectando. Vamos a esperar un ratito a que otras personas se vayan uniendo a la reunión de la noche de hoy. Mientras tanto, entonces les recuerdo que la temática de la noche de hoy es sobre abordar riesgos y oportunidades vinculado a requisitos del capítulo número 6 de los sistemas de gestión integral. Relacionado con un tema que tratamos la semana pasada, en donde hablamos sobre el análisis o comprensión del contexto y la identificación de las partes interesadas. Y decíamos que estaba relacionado en la identificación de las amenazas en el DOFA con los posibles riesgos o eventos no deseados que se podían presentar en una organización y las oportunidades del DOFA como aquellas circunstancias o situaciones que las organizaciones debían pensar en aprovechar para el mejoramiento del negocio. Entonces, bienvenidos y por favor confírmenme a través del chat si me están escuchando adecuadamente. Ok, perfecto. Vamos a ir entonces recordando la metodología de las charlas en Pregúntele al experto. Es que inicialmente vemos una presentación en PowerPoint, posteriormente complementamos con un video si vemos la necesidad de hacerlo y después pasamos a una sesión de preguntas. Entonces, pues vamos a iniciar compartiendo pantalla para mirar la presentación mientras damos espacio a que se vayan conectando más personas. Gracias de nuevo por estar conectados conmigo, Silvia Barrero, acompañándolos como siempre. Como objetivos, entonces, en la noche de hoy tenemos ver una presentación que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Los principales objetivos de la presentación son identificar qué es la gestión del riesgo desde el punto de vista de los sistemas de gestión, identificar algunos términos asociados a la gestión del riesgo de acuerdo a ISO 31000, conocer cuáles son los pasos para abordar los riesgos y las oportunidades. La gestión del riesgo comprende las fases de identificación, seguimiento y priorización según se define en la norma ISO 31000. Recordemos que esta norma es una norma que nos dan de referencia para poder abordar riesgos y oportunidades y es una norma cuya primera edición surgió en el año 2009. En la actualidad maneja una versión más actual, más reciente, acorde con las nuevas versiones también de las normas de sistemas de gestión. Para contrarrestar el riesgo será necesario monitorizar y controlar dos variables, la de la probabilidad, que es el grado en que se puede presentar el riesgo u ocurrencia, y el impacto, o sea, todo lo que tiene que ver con los efectos cuando el riesgo se materializa. Importante que identifiquemos cuáles son las causas de los posibles riesgos que se puedan presentar en la organización y cuáles las posibles consecuencias. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso de carácter continuo que normalmente en las organizaciones se está utilizando que al interior de los respectivos procesos, las personas a través del método de lluvia de ideas o tormenta de ideas, inicia siendo una recopilación de los principales riesgos que se pueden presentar al interior del proceso y luego, pues con la participación de todos los líderes de proceso, generalmente se identifican cuáles son los que se consideran prioritarios, generalmente también se toma en consideración aquellos que sean transversales a la mayoría de los procesos y es la alta dirección quien se encarga de priorizar esos riesgos y de definir cuántos deja que aparezcan o se evidencien en su matriz de riesgos corporativos. Esto no significa que se dejen de intervenir o de tratar a través de planes de acción todos los otros riesgos que no sean necesariamente prioritarios, pero que a la organización le parezca importante que no se presenten, que no se materialicen y que lleguen de alguna manera a afectar al negocio. El punto crítico es que la gestión de riesgos debe ser un proceso continuo y como tal se realice no solo al inicio de cualquier tipo de proyecto, sino de manera continua a lo largo de los proyectos que ejecute la organización. La respuesta a los riesgos por lo general incluye, es decir, cada organización tiene una manera de responder frente a los riesgos. Esto dependerá en gran parte de cómo es y qué decide la alta dirección.
Algunas de los gerentes de las organizaciones consideran que la fase o la metodología de la prevención es la mejor en términos de eliminar una amenaza específica o eliminar la causa pues, que se presenta asociada a un riesgo. Otros, por el contrario, opinan que lo mejor es una respuesta de mitigación en donde hacen es lograr una reducción del riesgo hasta que sea aceptable por la organización. Otros simplemente aceptan la ocurrencia del riesgo y pues todo lo que conlleve cuando se presente para la organización. Y otros optan por transferir el riesgo, lo que quiere decir que es tercerizar el riesgo generalmente a través de adquisición de seguros, de manera que cuando ese riesgo se llegue a materializar, pues será un tercero quien responda por la ocurrencia o materialización de dicho riesgo. ¿Cuál sería la mejor de estas? Pues lo que sugieren las normas, obviamente, es tomar medidas de prevención frente al riesgo, por eso incluso se elimina el término de acción preventiva dentro de los sistemas de gestión, dado que el abordar riesgos y oportunidades y generar esa cultura dentro de la organización vuelve preventivos a los sistemas de gestión integrales. ¿Qué beneficios trae la gestión del riesgo? Entre otros, pues identificar los posibles riesgos que se pueden presentar o materializar dentro de las organizaciones. Otro será reducir o dividir los riesgos. En términos prácticos es mitigar los riesgos para que los efectos no sean tan grandes como los que se sucederían si no se hubieran tomado medidas. Proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con los riesgos. Esto es importante porque la alta dirección debe estar haciendo una revisión periódica, normalmente mínimo cada vez que haga una revisión gerencial del sistema, deberá hacer un análisis sobre el comportamiento de su matriz de riesgos, entrar a verificar qué riesgos se han materializado, qué planes de contingencia tuvo que poner en práctica o en evidencia la organización para recuperar su operación normal luego de la materialización de los riesgos y definitivamente evaluar la eficacia de los planes o de las medidas que hubiera tomado la organización en términos de prevención de la ocurrencia de los riesgos. Es también una manera de asegurar la planificación, ese capítulo 6 actualmente de las normas, en donde el abordar riesgos y oportunidades representa una evidencia contundente de planificación. Evaluar y gestionar riesgos entonces constituye una herramienta bien importante frente a todos los eventos que pueden llegar a lesionar de alguna manera la ejecución de proyectos o de actividades dentro de una organización. Al evaluar entonces ese plan en donde están identificados todos esos problemas potenciales y desarrollar estrategias o planes de acción, entonces pues van a mejorar las probabilidades de éxito del negocio. La gestión de riesgos continua, entonces, deberá lograr lo siguiente: garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados, ojalá de manera agresiva, es decir, inmediata, y que todos los riesgos sean gestionados cuidando los costos a lo largo del tiempo. Normalmente, para poder generar planes de acción, se generan las 5 Ws y la H en un plan de calidad en donde se define qué se va a hacer, con qué se requiere o qué recursos se requieren para poder ejecutar la actividad, quién va a ser el responsable, en qué tiempo se va a dar, y se le pueden ligar incluso indicadores de gestión o asociarlos para poder hacer una evaluación y una medición o un control de los planes de acción que genera la organización. Proporcionar gestión en todos los niveles con la información necesaria para la toma de decisiones y pues para todo lo que recurre en el éxito de la organización. Los sistemas de gestión de riesgos entonces están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo. El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en la realización de un proyecto o en la ejecución de las actividades propias de la organización. En consecuencia, el resultado es tener riesgos aceptables o inaceptables, y la aceptación o no de un riesgo depende a menudo del nivel de tolerancia del gerente de la organización o el gerente de proyectos hacia el riesgo. Conceptos asociados. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso para identificar,
analizar y responder a riesgos a lo largo de la vida de un proyecto o de actividades de una organización en beneficio de los objetivos de la empresa. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Debe ser proactiva en lugar de reactiva. Riesgo. Es el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos. Esta es la última definición y es la definición asumida por la ISO 31 después de otras definiciones anteriores que habían sido tomadas en consideración. Entre ellas estaba que riesgo era un evento no deseado que tenía al materializarse el potencial de afectación del negocio. En realidad es una definición que es más fácil de entender que hablar de incertidumbre con relación a los objetivos. Para entender esta definición, entonces tendremos que entrar a analizar que siempre va a haber un margen en que la organización no pueda controlar, a eso generalmente se le llama incertidumbre. Esa incertidumbre tendrá el potencial de llegar a afectar la consecución o el logro de los objetivos de la empresa. Los objetivos pueden tener distintos aspectos o categorías y aplicarse, por supuesto, a diferentes niveles de la organización. El riesgo se suele expresar en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y probabilidad. Veamos algunas de las fuentes de riesgo. Entre ellos están demasiados proyectos que se realizan al mismo tiempo, cronogramas imposibles de cumplir, no hay una persona responsable, pobre control de los cambios de diseño, problemas con los miembros del equipo, pobre control de los cambios de clientes, pobre comprensión del trabajo del gerente de proyectos, persona equivocada asignada como el gerente de los proyectos, prioridades del proyecto en conflicto, planeamiento y control no integrados y oficina de proyectos mal organizada. En términos generales, podemos encontrar que llevado al plano de una organización, encontramos que algunas veces se colocan metas que son imposibles de lograr, que no se tienen plenamente definidas, perfiles de cargo con funciones, responsabilidad y autoridad, que no se cuenta con unos puntos críticos de control definidos al interior de los procesos, que existe un ambiente de trabajo inadecuado en donde hay mucho conflicto de carácter interpersonal, en donde se encuentra la falta de la planificación, que es la falta de la P, en la que ha hecho énfasis las normas en su versión actual, y en donde la falta de organización de la propia estructura de la organización no facilita el logro de los objetivos propuestos. Encontramos que hay riesgos de carácter interno y de carácter externo. Entre los riesgos de carácter externo encontramos unos impredecibles, otros predecibles, otros de carácter técnico, otros de carácter legal. Entre los impredecibles encontramos, por ejemplo, el cambio frecuente de todos los requisitos que tienen que ver con el aspecto legal y regulatorio. Ustedes saben que la legislación cambia constantemente y de ese cambio no depende de las organizaciones. Entonces tendrán que conocer la legislación, tendrán que contar con un mecanismo que les asegure que la tienen actualizada, identificar cómo le pega a la organización la nueva legislación que ha surgido y de qué manera va a asegurar la organización darles cumplimiento. Tampoco podemos controlar los desastres de tipo natural, el que se presente un sismo, un incendio, el que se presente una inundación, cualquier desastre de carácter natural, por más plan de emergencias que tengamos y que tengamos brigadas de emergencia y que hagamos simulacros de emergencia de manera periódica, llegará a un punto en donde esa incertidumbre relacionada con el riesgo residual nos dará a entender que es alto porque la organización no puede controlar ni puede predecir la ocurrencia de un desastre de tipo natural. También el riesgo público, como el vandalismo, el sabotaje. Entre los riesgos predecibles encontramos los riesgos del mercado o de las operaciones. Si hacemos estudios de mercadeo, si la gente del proceso comercial está pendiente de los cambios que se presentan al interior de las condiciones del mercado, la competencia,
podrá hacerle ver de una manera oportuna a la organización cuáles de aquellos riesgos es factible que se presenten o que se materialicen. Lo mismo mencionaba cuando los procesos cuentan con controles, es decir, con puntos de control al interior de los procesos bien definidos, será más factible que las organizaciones puedan estar preparadas para la ocurrencia o materialización de los riesgos. Los riesgos de tipo social, porque tenemos una posibilidad o una visión global de la situación de nuestro país, lo que nos permite pensar hacia dónde va, porque están ocurriendo determinados fenómenos y de alguna manera tratar de preparar a las organizaciones frente a los posibles cambios que en forma social se puedan presentar. Igual sucede con el comportamiento en el sentido del medio ambiente. Cada vez más legislación, cada vez más requisitos para que las organizaciones tengan que cumplir, generación de mayor cultura a nivel ambiental, lo que hace importante el control de los riesgos a nivel ambiental, el tener que controlar los aspectos asociados con las actividades de la organización y con mitigar los impactos ambientales que generan esos aspectos dentro de las operaciones. Muy bien, dentro de los riesgos entonces predecibles, también encontramos todos los que tienen que ver con los medios de comunicación y con todo lo que tiene que ver con ayudas tecnológicas de la organización asociada con los medios de comunicación. Será necesario que la organización considere cuándo implementar mejoras, renovar equipos de comunicación, incluidos hardware y software, y aquellos más utilizados al interior de los procesos. La inflación es otra variable que pues, puede conocer la organización, así no pueda controlarla. Y lo mismo las fluctuaciones en las divisas, en donde nos damos cuenta que el precio del dólar y el precio del petróleo son fundamentales para muchas de las organizaciones. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte técnica, tener en consideración los cambios tecnológicos y los derivados de los procesos de diseño y desarrollo. El componente legal, en donde mencionaba, también está, por ejemplo, la autorización de marcas y de licencias, las demandas por no cumplimientos en relación a los requisitos contractuales, problemas con la fuerza laboral o el lugar de trabajo, y pues ya lo había mencionado, los cambios en la legislación. Fuentes de riesgo. Se conoce como fuente de riesgo entonces aquellos elementos que por sí solos o combinados con otros tienen el potencial de generar un riesgo. Por ejemplo, un incidente de tipo ambiental o un incidente de seguridad y salud en el trabajo puede generar o materializar el riesgo de interrupción de la operación normal de los procesos de producción. Entonces, estarán asociados como fuente la ocurrencia de incidentes tanto de la parte ambiental como de CST, no siendo las únicas causas, porque puede estar asociado, por ejemplo, a falla de los equipos o a un paro programado por actividades de mantenimiento. El evento. Entonces, el evento mismo es cuando pueden ocurrir algunas cosas o situaciones que pueden, por supuesto, tener el potencial de afectar la operación normal dentro de la organización. Consecuencias. El resultado de la materialización de un riesgo o de un evento, entonces podrá llegar a afectar los objetivos de la organización. Normalmente tenemos la posibilidad en la matriz de riesgos organizacional de identificar cuáles son los efectos posibles y los que con mayor frecuencia se podrían llegar a presentar en caso de ocurrencia de un evento. No siempre los riesgos son negativos, la mayoría de las veces lo son, pero puede haber riesgos que se consideren positivos para una organización. La probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. En términos de gestión de riesgos, entonces se refiere a la posibilidad de que pueda presentarse el riesgo. Lo ideal es que no sea generada esa probabilidad por una manera de ver las cosas subjetiva, sino que cuando elegimos una metodología para nosotros poder valorar el riesgo, nos referimos
a buscar un método cual y cuantitativo, de manera que quitemos un poco la posibilidad de ser subjetivos en el momento de poder evaluar qué tan probable o no es que ocurra o se materialice un riesgo. Encontramos entonces que estas son las variables importantes cuando vamos a hacer la valoración del riesgo. Y se dice entonces que el riesgo es igual a consecuencias por probabilidad. Esa es la fórmula para poder encontrar el valor de un riesgo. ¿Cuáles son los pasos para implementar un sistema de gestión del riesgo? El primer paso, entonces, será una etapa de planificación en donde se va a definir cuáles son las áreas encargadas, quiénes los responsables de generar esa matriz de riesgos corporativos. Normalmente, por supuesto, participará la alta dirección o la gerencia de la organización. Se puede acompañar por los coordinadores de sistemas de gestión integral y por los líderes de proceso, quienes representarán a las personas de cada uno de los niveles de la organización. Decía yo que previamente se habían reunido con las personas de su proceso y habían identificado a través del método de la lluvia de ideas o tormenta de ideas cuáles eran los posibles riesgos que se podían materializar al interior del proceso y que tendrían el mayor grado de afectación al mismo. Una de los resultados de esas reuniones es que se genera una lista de los riesgos que se puede asociar con el diagrama de flujo del proceso para que no se olvide identificar o considerar algunos de los riesgos que tendrían mayor grado de afectación a la realización o al logro de los objetivos de cada proceso. Esa lista, entonces, es la que se le participa a la alta dirección, quien en ese comité, utilizando una metodología que puede ser cualquiera de las referenciadas en la ISO 31010, que es una guía que nos presenta las diferentes metodologías para valorar los riesgos, entonces podemos utilizar y escoger una de ellas para nosotros poderlos valorar de manera más objetiva, utilizando, como les mencioné, las variables de consecuencias por probabilidad. 2. Identificados entonces cuáles son los principales riesgos, entonces también se presentan, cada una de las áreas presenta sus propios riesgos y de esta manera también considera identificar cuáles son las causas y las posibles consecuencias asociadas a los riesgos que identificó y presentarlos a la alta dirección para que una vez presentados a la alta dirección se vayan a valorar. Existen entonces diferentes métodos pues para poder hacer esto. Uno, hacer reuniones bien al interior de cada proceso o presentar un comité técnico. Hacerlo a través de talleres en donde se le dé a las personas antes una explicación sobre lo que es el riesgo, sobre qué metodología ha sido escogida por la organización, en qué consiste la priorización de un riesgo, cuáles y cómo se identifican las causas asociadas y los efectos o las consecuencias. También puede ser utilizando encuestas, base de datos o la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una de las metodologías más utilizadas porque se genera una lista de posibles riesgos, se identifican sus fuentes y también es importante porque participa la experiencia de las personas que constituyen o conforman el comité para poder identificar qué riesgos ya se han materializado antes de iniciar la gestión del riesgo y cuáles tienen más probabilidad de que se materialicen por conocimiento del negocio. También se puede utilizar para clasificar los tipos de riesgos. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos de carácter tecnológico, legal, financiero, sociales, políticos. Entonces se pueden clasificar la lista de riesgos que salgan al interior de cada proceso en esa lista final y se clasifican de acuerdo al origen. Para poder identificar los riesgos y llevar a efecto bien esta etapa, se pueden utilizar cierto tipo de preguntas como ¿qué evento puede ocurrir para que afecte los objetivos de la organización? ¿Por qué se puede dar?
¿Qué o quién genera el riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría traer? Son preguntas generales que aplican a cualquier tipo de riesgo y que me ayudan no solo a identificarlo, sino a amarrar a la identificación del riesgo, las causas y las consecuencias. Mencionaba que se podían clasificar los riesgos y los riesgos entonces, que veíamos pueden ser de carácter externo o interno, se pueden clasificar como estratégicos, operacionales, se pueden clasificar como financieros, se pueden clasificar como riesgos del azar. Entre los estratégicos se considera todo lo que tiene que ver con la parte geopolítica, todo lo que tiene que ver con el mercado y la competencia, las fusiones y las compras. También entre los comercio. Tenemos ahora todos los participantes que inhabiliten el micrófono. Los operacionales, en donde se identifica la cadena de suministros, la regulación y la cultura. Los del azar, que en donde están aquellos poco controlables, como los eventos naturales, condiciones medioambientales y, de alguna manera, comportamiento de los proveedores. Financieros, como todo lo que tiene que ver con créditos, tipos de cambio e interés y fiscalidad. Entre los factores internos encontramos la posible afectación a la reputación o goodwill de la organización, la propiedad intelectual, las características del reclutamiento, las características de los sistemas informáticos que utilizamos, las redes de venta, la gestión del conocimiento, investigación y desarrollo, liquidez, fidelidad de los clientes o no, inversiones, empleados, patrimonio, productos y servicios y acceso al público. La tercera etapa o tercer paso sería el análisis. Luego de que están definidos y consignados los riesgos, entonces se valorará en qué escala se determinarán y cuáles serán las actividades de control que se ejecutarán, esto con el fin de identificar el impacto que causará, dividiéndolo en significativo, alto, moderado, bajo o limitado, pues es la forma como lo clasifican la mayoría de las metodologías para valorar riesgos. Esto permitirá crear un mapa de riesgos o la matriz de riesgos corporativo, el cual servirá como guía para priorizar los riesgos, clasificarlos en una escala, puede ser de 1 a 5, puede ser de 1 a 10, donde 5 o 10 sería el más alto y 1 el más bajo. Identificar el área encargada y cuál sería el plan de acción que se debe poner en práctica. Por otro lado, también es importante que la empresa pues identifique el nivel de probabilidad de que se pueda presentar el riesgo durante la ejecución de las actividades normales. Cuarto paso, implementación. Después de que se hayan identificado, clasificado y elegido a los responsables para tratar cada riesgo, se evaluarán las acciones que se van a hacer para mitigar los daños en caso de que se llegue a presentar alguno de los anteriormente identificados. En esta imagen que vemos acá vemos los pasos en donde se nos resume cómo identificar o definir el contexto estratégico organizacional, pasar a identificar los riesgos con preguntas de cómo, qué puede suceder, cómo puede suceder. Se pasa al siguiente paso, que es el análisis del riesgo, en donde se determina la probabilidad, las consecuencias y el nivel del riesgo a través de la fórmula de probabilidad por consecuencias. Después se pasa a la fase de la valoración, en donde se identifican los controles o los planes de acción para cada riesgo, se verifica si son efectivos dichos controles y se establecen formas de tratamiento. Después, la organización tiene la opción de generar una política sobre la administración de riesgos. Esto no es mandatorio u obligatorio por las normas de sistemas de gestión. Importante sí que toda la gestión del riesgo sea comunicada y sea consultada con los diferentes niveles de la organización y que se les haga actividades de monitoreo y de revisión. Cuando tenemos dispuesto por sistemas de gestión que vamos a hacer una revisión gerencial solo una vez al año, es posible considerar que si se realizan periódicamente comités técnicos de sistemas de gestión, por ejemplo, de calidad ambiental, CST o combinados, parte de la gestión que haga dicho comité
sea hacerle una revisión y seguimiento a la matriz de riesgos corporativa. Si para esos comités se puede solicitar la presencia o invitar a la alta dirección, perfecto. Y queda consignado en un acta que uno de los objetivos de la reunión del comité fue hacer la revisión y seguimiento y monitoreo de la matriz de riesgos corporativos. Entonces encontramos acá pues un resumen de cómo se puede tratar el riesgo. Normalmente las organizaciones utilizan la preparación e implementación de planes de acción o planes de tratamiento en donde se determina a través de un plan de calidad o un cronograma cuáles son las actividades a desarrollar, designan un responsable, identifican los recursos necesarios, definen las fechas de cumplimiento y unas actividades de seguimiento de monitoreo a las que yo les decía que pueden o no asociarles indicadores de gestión para verificar de manera cuantificable el resultado de la efectividad de un tratamiento orientado hacia los riesgos. Para esto, las organizaciones normalmente hacen una valoración de las opciones para tratar los riesgos, haciendo un análisis de costo-beneficio, y esto es lo que lleva también a que muchas gerentes o alta dirección determine si les sale mejor a nivel financiero asumir el costo, prevenirlo, mitigarlo, o si finalmente les sale más económico transferir el riesgo que tener que implementar todas las medidas y acciones para prevenir la materialización del riesgo. Identificadas todas las opciones, entonces será muy importante pues comprender las causas que pueden estar asociadas con la ocurrencia de un riesgo. Siempre se considera necesario que se cuente con un plan B o un plan de contingencias para que ocurriera la materialización del riesgo, que es lo que no quisiéramos que se llegara a presentar, pero que si se llega a presentar, la organización cuente con un plan de contingencia que permita recuperar en el menor tiempo posible su operación normal. De allí también se tendrá que considerar si es viable contratar seguros o tercerizar el manejo de determinado tipo de riesgos y otros asumirlos como organización, verificando qué acciones se pueden implementar para mitigar o prevenir la ocurrencia de los riesgos. El quinto paso es el monitoreo, en donde es importante tener revisiones periódicas que harán saber y entender pues, si los planes de acción que se implementaron para tratar cada uno de los riesgos fueron correctos y si efectivamente trajeron como resultado la no materialización de los riesgos. Cuando un riesgo se materializa se considera una no conformidad para el sistema. La mayoría de organizaciones ha definido que cuando un riesgo se materializa se debe asociar a una acción de carácter correctivo y mientras se va generando el plan de acción para el cierre de esa acción correctiva, se pone en práctica el plan de contingencias que tenga definida la organización que garantice la recuperación normal en el menor tiempo posible. Como la idea es que los riesgos no se materialicen, entonces, repito, la materialización de un riesgo se considerará una no conformidad para un sistema de gestión integral. Durante la etapa de análisis, entonces, se sugiere realizar un mapa de riesgos o matriz de riesgos corporativa. Esta debe ser actualizada constantemente y durante ese periodo se debe hacer, al igual que darle el adecuado manejo para verificar si se está cumpliendo o no con el propósito. Se pueden utilizar también herramientas como son las auditorías, porque las auditorías tienen una forma también de verificar y de hacer seguimiento para mirar si los riesgos se han materializado al interior de una organización o no. Aquí vemos algunos ejemplos en donde, por ejemplo, en términos de estados financieros, entonces se dice que el objetivo es asegurar la idoneidad, disposición, fiabilidad e integridad de la información contable que permita la toma de decisiones en tiempo real. El personal que estaría a cargo a nivel interno serían el contador, el gerente administrativo y el financiero. Se identifica entonces que una causa asociada al riesgo de error en la información contable puede ser la incompetencia del personal, que la consecuencia entonces sea que los informes de la gestión contable no reflejen la realidad de la situación financiera de la organización,
puede estar asociado entonces a lo evidente que es una mala elaboración de los estados financieros o errores en la contabilidad. Esa es la evidencia que tendríamos de la materialización del riesgo. Se clasificó como raro por parte de esta organización, le dieron entonces de puntuación un 1 y pues llevaría como posible consecuencia a las pérdidas económicas producto del pago de sanciones por parte de la organización. También asociado a ese mismo proceso, encontramos para qué se genera el control de la cartera. Ese control de cartera se hace para asegurar el recaudo efectivo de los recursos que asociados del negocio adeudan a la organización producto de la prestación del servicio de agenciamiento. Está generado, pues, es el manejo o el control de ese riesgo por personal de carácter interno, mismo que habíamos mencionado anteriormente, contador, gerente administrativo y financiero. Se considera entonces que pueden presentarse dos tipos de riesgos, los hurtos o la pérdida económica, el de los hurtos que podría tener como causa la corrupción interna y la pérdida económica que podría tener como causa asociada la incompetencia del personal. Los hurtos, entonces, llevarían a no entregar soportes contables por parte de terceros que realizan los pagos para descargar la cartera, y la pérdida económica estaría representada en pérdidas económicas porque el cliente no pague facturas. Podría tenerse como evidencia del primer riesgo de los hurtos la falta de control de los responsables del proceso y de la pérdida económica falta de seguimiento por parte del responsable del proceso. Lo consideran los hurtos improbables, lo clasifican con 2, el de pérdida económica lo consideran raro y lo clasifican con 1, y ambos pues llevan como consecuencia la pérdida financiera o pérdidas económicas para la organización. La vamos a ver más ejemplos. Sexto paso, desarrollo de un plan de contingencias para el riesgo. Aquellas tareas identificadas para gestionar el riesgo, si ocurren, se desarrollan en pequeños planes de contingencia que pueden requerirse o no. Si el riesgo ocurriese, se aplican las tareas identificadas, reduciéndose así la probabilidad de tener que gestionar una crisis a nivel de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes de contingencia son un conjunto de actividades o de medidas que se implementan si el riesgo se materializa. Tienen por objetivo tratar de garantizar o de asegurar que se recupera la operación normal de la organización en el menor tiempo posible. Es decir, que el plan de contingencia se pone a efecto cuando los planes de acción han fallado y han permitido que el riesgo se materialice. Aquí vemos el resumen de lo que es entonces el proceso de gestión del riesgo según la ISO 31000, en donde pues se especifica que se debe establecer un contexto, se debe pasar por una etapa de evaluación de los riesgos, se debe hacer comunicación y consulta y seguimiento y revisión. Esta fue la versión del 2009 y el anterior cuadrito que yo presenté en una imagen anterior es de la última ISO 31 con su respectiva actualización. Aquí vemos algunas de las metodologías, esto para mostrar que independientemente de la metodología que se escoja, procuren que sea la metodología más sencilla y más fácil de entender al interior de cada uno de los diferentes procesos dentro de la organización. Las metodologías normalmente son de carácter cual y cuantitativo, y yo decía que la probabilidad y el impacto, que son las dos variables que se toman en consideración para determinar el riesgo, pueden ir clasificadas de 1 a 5 o de 1 a 10. La mayoría de estas metodologías permiten no solamente tener un valor asociado, sino también una representación gráfica en donde nos damos cuenta de si el riesgo es insignificante, si es menor, si es crítico, mayor o si es de carácter catastrófico. Y normalmente el color rojo está asociado con el valor máximo de inaceptabilidad asociado a un riesgo. Aquí encontramos entonces algunas de las opciones para gestionar el riesgo. Normalmente cuando el riesgo se considera bajo y está clasificado con el color verde, entonces la opción para gestionar siendo un riesgo aceptable o admisible será asumir el riesgo.
Si es moderado, se pasará a reducirlo. Si es alto, a evitar el riesgo o a transferirlo. Y si es extremo, a reducir el riesgo, a evitarlo o a compartir o transferir el riesgo. Entonces, esto dependerá también de la decisión gerencial con relación a cómo tratar los riesgos. Uno puede sugerir, pero definitivamente quien toma las determinaciones a nivel de la organización con relación a cómo tratar al final el riesgo, pues va a ser la alta dirección. Todo esto que nosotros generamos en términos de proceso de gestión de riesgos nos va a llevar a que nosotros nos preparemos, generemos una cultura de la prevención, porque en la medida en que podamos evitar que se materialicen los riesgos, pues disminuiremos la posibilidad de afectación al negocio y por supuesto, pues el poder lograr los objetivos a nivel estratégicos planteados por la alta dirección. Decía que estaba directamente ligado con la metodología que habíamos considerado en la clase pasada o las metodologías consideradas en la clase pasada para hacer el análisis o comprensión del contexto. Entonces, independientemente de qué metodología se escoja, esas metodologías nos deben ayudar a identificar cuáles son nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Y las normas nos dicen abordar riesgos y oportunidades. Las amenazas son aquellas que al ser representadas en una matriz o en cualquier otra herramienta utilizada para análisis o comprensión del contexto organizacional, tienen gran potencial de convertirse en riesgos y de materializarse. Entonces, todo lo que encontremos identificado en nuestras matrices como amenazas, las llevamos y las planteamos como riesgos por el potencial de afectación que tienen al negocio. Igual, todo lo que encontremos como situaciones que la organización debe tomar en cuenta o considerar para ser aprovechadas en pos de mejorar el negocio, es lo que consideramos como oportunidades y estas las podemos llevar a la matriz. Esa matriz la podemos hacer conjunta. No hay que generar una matriz para riesgos y otra para oportunidades. Entonces podemos generar una matriz de riesgos y oportunidades en donde lo primero que vamos a hacer sea abordar los riesgos con los planes de acción y generándolo o identificando los planes de contingencia, y en la parte 2 de la matriz o por hoja Excel aparte, considerar todas las oportunidades que la organización podría tener en cuenta pues para mejorar el negocio. Aquí encontramos, entonces hay muchas formas de presentar la matriz de riesgos. Aquí cogí una relacionada con 27005, en donde, por ejemplo, se encuentran como causas pérdida de los registros de ventas y clientes, caídas inesperadas del sistema, problemas de seguridad en la plataforma tal, acceso no autorizado a la plataforma, no existe un sistema de cámaras de seguridad y pues, se han presentado robos de equipos, no hay vigilantes en las instalaciones, un espía robó información de ventas, la chapa de un portón de una bodega estaba dañada. Entonces identificaron con todas esas posibles causas como riesgos el robo y pérdida de información, robo de dispositivos de la bodega y de las oficinas y espionaje corporativo. La descripción pues lleva a, entre las acciones, realizar respaldos periódicos para asegurar la información de ventas y de los clientes, implementar un módulo de seguridad en la plataforma, contratar más vigilantes y comprar cámaras para ubicarlos en zonas estratégicas de la compañía, y comprar una chapa nueva y cambiar la chapa vieja del portón de la bodega. Se considera que uno es de carácter preventivo, otro, el de implementar el módulo de seguridad de la plataforma, será correctivo, que contratar vigilancia será preventivo y que comprar una chapa y cambiarla del portón de la bodega será de carácter correctivo. La valoración del riesgo lo dieron como alto porque efectivamente el riesgo tenía una gran probabilidad de ocurrencia. De hecho, mencionaban que ya se habían presentado pérdida de equipos. Entonces se genera un plan de contingencia para el riesgo 1. Hacer uso de la información en medio físico del coordinador del proceso comercial para alimentar de nuevo la base de datos de clientes. Y en el plan de contingencia para el riesgo 2, realizar o implementar un plan de mantenimiento de infraestructura, reparación inmediata de las fallas de seguridad física y contratar un servicio de vigilancia. Aquí vemos una matriz
que me pareció muy interesante porque representa los 10 riesgos principales que pueden llegar a afectar a cualquier tipo de organización y las muestra por los años, es decir, que nos deja ver el comportamiento que han tenido esas variables o esos riesgos hasta llevarlas al año 2020. Para no ponerme a leer año por año, entonces voy a leer la primera interpretación, que es la del año 2016, y la vamos a llevar a comparar con la del año 2020. Igual este material va a quedar para pues, su consulta. Fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático. Miremos qué ha pasado al año 2020, 4 años después. Fracaso de la acción climática. Recordemos que incluso Estados Unidos se ha retirado de los tratados y de la firma de convenios a nivel internacional en pos de recuperar el medio ambiente. Armas de destrucción masiva. Estos son generales del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2020? Seguimos utilizando y hay presencia de armas de destrucción masiva. Crisis del agua, vista desde hace 4 años atrás, que ¿a qué nos ha llevado? En el 2020, pérdida de biodiversidad. En el 2016, migración involuntaria a gran escala. En el 2020, eventos climáticos extremos. 2016, conmoción por el precio de la energía. En el 2020, crisis de agua. 2016, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema. 2020, desglose de información crítica de infraestructura. Crisis fiscales, desastres naturales, propagación de enfermedades infecciosas, ciberataques, burbuja de activos, desastres provocados por el hombre, profunda inestabilidad social, enfermedades de tipo infeccioso. Nos damos cuenta de todo lo que se viene presentando en el 2020 y qué condiciones han cambiado en relación al 2016. Miren que aquí está la propagación de enfermedades infecciosas y acá recurre. Ese es el evento que estamos justamente viviendo en este momento. Se recurren también los riesgos de armas de destrucción masiva, Aparece todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con el fracaso de todas las acciones que a nivel de recuperación o mitigación de los impactos ambientales se había pensado que se iban a dar. Aparece todo lo que tiene que ver con la crisis de los recursos naturales y acá se repite. Aparece incluso toda la parte que tiene que ver con inestabilidad social y que sigue presente en el 2020. Esto para darnos cuenta de una matriz de riesgos a nivel mundial que le pega por ende a cualquier tipo de organización en este momento, mirando la parte de riesgo. Presentada entonces la parte de PowerPoint, paso a compartir un video que me parece importante que veamos. Antes de esto quisiera compartir con ustedes un ejemplito que traté de traer en relación a mirar algo similar a lo que maneja el grupo élite en los talleres, para que se entienda muy bien por qué en la matriz de riesgos identificamos no solo el riesgo, sino que también tratamos de hacer análisis de sus causas, de sus consecuencias, de mirar una forma, una metodología para poder calcular la probabilidad del impacto, valorarlo y definir unos planes de contingencia. Entonces acá vemos, por ejemplo, uno de los riesgos que aparece como interrupción de la operación normal. Esto pues le pega directamente al proceso de producción. Las causas asociadas pueden ser ocurrencia de incidentes de seguridad y salud en el trabajo, incidentes de tipo ambiental, fallas de maquinaria y equipos u horas paro por mantenimiento programadas. Consecuencias: pérdida económica, mala imagen corporativa y obviamente materialización de un riesgo que tiene efectos sobre la salud de los individuos o impacto sobre el ambiente. Análisis de los riesgos. En la probabilidad, entonces, escogiendo la matriz o la metodología DAF, entonces da la posibilidad de clasificar las variables en 5, en donde 5 es la extrema y en donde o la alta o la mayor, y en donde 1 será la menos, la menor o la menos probable.
Entonces, en términos de probabilidad, la interrupción de la operación normal la clasificaron como media cuando existen controles operacionales y planificación. Y le dan la clasificación de acuerdo al método DAF de probable y se califica con 4. El impacto, entonces, si se presenta la interrupción de la operación normal en términos de producción, el impacto será alto para la organización y se califica como mayor con 4. Valoración del riesgo, 4 por 4, 16, nos da extremo. ¿Qué habría necesidad de hacer? Tratar el incidente ambiental o de SST, contar con equipos de apoyo por falla de los que están operando, suficiente stock de repuestos, implementar acciones correctivas de manera inmediata. Allí también habría que mencionar que entonces hay necesidad de operar a la brigada de emergencias en caso, por ejemplo, de un incidente ambiental. Si también se presenta un incidente SST, nuestra brigada tendría que dar atención de primeros auxilios. También tendrían entonces que hacer una investigación de accidentes de trabajo, tomando en consideración la severidad del accidente de acuerdo al potencial que tuvo de afectación en términos de interrupción de la operación normal. Encontramos acá otro de los riesgos, que es pérdida de la información, en donde se ve como causas ausencia de medidas de seguridad de la información, posibles consecuencias, pérdida económica, filtración de información vital para el negocio, pérdida de bases de datos de clientes. Se clasifica el análisis de los riesgos, la probabilidad en media cuando existen controles operacionales y planificación. La metodología nos lo clasifica en probable con un 4, el impacto sería alto o mayor con 4, 4 por 4, 16 nos lo clasifica en extremo, y los planes de contingencia serían mecanismos alternos de respaldo, disco externo, nube, bases de datos físicas y por supuesto tener que asumir reprocesos. Aquí están preguntando varias alumnas, están haciendo preguntitas. Pues no quiero dejarlas pasar por alto, pero todavía no hemos llegado a la parte de responder preguntas. Como apenas son dos, entonces voy a comentar. Una de nuestras alumnas pregunta, profe, ¿el plan de contingencia es igual a la acción correctiva? No, el plan de contingencia es aquel conjunto de medidas o de actividades que implemento cuando el riesgo se ha materializado. La acción correctiva es la que me permite hacer el análisis de causa de por qué se materializó el riesgo. Es utilizando el procedimiento de acciones correctivas y de oportunidades de mejora que tenga definido la organización. Con el método que tengan de análisis de causa, sea la espina de pescado, sea el método de los 5 por qué, sea el método de lluvia de ideas, sea el método, el que tenga definido la organización para poder definir qué falló, es decir, cuál fue la causa de que el riesgo se materializara. Normalmente cuando un riesgo se materializa es porque los planes de acción no estuvieron bien definidos. Entonces esa acción correctiva me debe llevar a pensar o analizar qué fue lo que hizo que los planes de acción que yo pensé que iban a prevenir la ocurrencia de un riesgo no fueran eficaces. Y entonces me hace que implemente o defina nuevos planes de acción para evitar que ese riesgo se vuelva recurrente. Por eso se llama una acción correctiva, es decir, se establece el análisis de causa una vez ocurrido o materializado el riesgo. Mientras que el plan de contingencia es un plan B que yo ya tengo que haber pensado previamente a la materialización del riesgo, adelantándome al hecho de que el riesgo ocurra. Si ese riesgo se llegase a materializar, ¿qué acciones como organización podría implementar que me aseguren recuperar en el menor tiempo posible la operación normal de la organización? Debo tener establecido en algún documento cada cuánto tiempo le realizaré seguimiento a los riesgos. Normalmente lo que se piensa es definir para la matriz de riesgos un mecanismo de seguimiento y de verificación para saber si los riesgos han tenido un comportamiento favorable o no, es decir, si los planes de acción han sido efectivos o no. No nos dice la norma cada cuánto
nosotros tenemos que estar, digamos que actualizando o revisando esa matriz. Yo decía que como el abordar riesgos es un elemento de entrada obligatorio para la revisión gerencial, mínimo tendrá que ser revisada la efectividad o eficacia de esos planes de acción relacionados con el riesgo cada vez que se haga revisión por la dirección. Pero si tenemos definida una revisión gerencial cada año, es esperar mucho tiempo para entrar a evaluar si los riesgos se han materializado o no se han materializado. Entonces, por eso será importante que se piense en una metodología alternativa a la revisión gerencial, como por ejemplo la realización de comités técnicos de manera periódica. Yo, por ejemplo, cuando soy consultora, procuro que los comités técnicos se realicen por lo menos una vez al mes. Y ese comité técnico tiene varios objetivos. Entre las finalidades, una de ellas puede ser el hacerle seguimiento a el comportamiento de la matriz de riesgos corporativa u organizacional. Entonces, puedo complementar esa revisión gerencial al año para la revisión de los riesgos con la realización de comités técnicos periódicos, en donde también un elemento de entrada va a ser el análisis de los riesgos. Voy a pasar a compartir pantalla en este momentito para mostrarles un video que me parece interesante sobre gestión de riesgos y espero que pueda compartirlo bien y sin inconvenientes técnicos. Y posteriormente pasamos entonces a resolver dudas, inquietudes o a oír, por supuesto, los comentarios y los aportes que tengan las personas. Pues simplemente empecemos entonces con la sesión de preguntas. Igual ustedes van a encontrar todo el material y un material adicional sobre unas guías orientadas a cómo se implementa la gestión del riesgo organizacional entre todo el material de apoyo que yo ya compartí con el grupo Élite. Entonces mañana les deben estar haciendo llegar los links y pues si les interesa ver el video, es un video pues que es de libre acceso en YouTube, entonces pues simplemente entran a YouTube a verlo o lo miran a través del link que compartimos. Pasemos a resolver dudas o inquietudes, entonces escucho aportes, dudas, preguntas que tengan con relación al riesgo. Qué pena, profe, y en YouTube, ¿cómo encontramos el video? O sea, ¿con qué nombre o...? Gestión del riesgo. Yo ya les copio ahorita el link antes de finalizar la reunión, pero igual mañana el grupo Élite comparte todo. Me gustaría saber o escuchar preguntas relacionadas con la temática. ¿Habilitan el micrófono para hacer las preguntas o pueden hacerlo a través del chat? Yo tengo una, sí, yo tengo en mi matriz de riesgos identificado, pero ya digamos que en el seguimiento o en la revisión por la dirección se determina de que eso ya no es un riesgo. ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿sigue en la matriz? ¿Lo podemos eliminar? Claro, se actualiza la matriz. Normalmente las matrices se puede generar una columna donde tú colocas observaciones o actividades de seguimiento. Generalmente esa matriz se le debe colocar una columna para hacerle seguimiento. Ahí es donde queda la evidencia. Cuando ese riesgo ha dejado de ser prioritario, cuando ese riesgo se identifica que ya no es viable, o sea, la probabilidad es casi ninguna de que ese riesgo se materialice o se presente, entonces lo que haces es actualizar tu matriz y generar en las observaciones la eliminación de uno de los riesgos. ¿Por qué? Por ejemplo, si hubo un cambio, digamos, de infraestructura en donde se podía anteriormente materializar un riesgo relacionado con ella por falta de espacio, pero digamos que cambió los procesos productivos a un nuevo espacio, una bodega mucho mejor adecuada, en donde el riesgo ya tiene una mínima probabilidad de ocurrencia, ese riesgo ya no vale la pena mantenerlo en tu matriz. Entonces, en las observaciones colocas que se elimina ese riesgo, dado en los cambios o las mejoras a nivel de infraestructura que ocurrieron en tal fecha en la organización y que garantizan un manejo de espacios adecuado. Entonces ya aparece eso ahí. Es importante que exista esa columna de seguimiento a la eficacia de los planes de acción, porque es excelente dado que ahí estás resumiendo y le facilitas a la revisión gerencial el poder hacer el análisis de la eficacia de los planes de acción relacionados con los riesgos. También para los auditores, entonces cuando estamos haciendo auditorías de sistemas de gestión y vemos la matriz de riesgos, nos interesa saber si el riesgo se ha materializado o no.
es decir, verificar la eficacia de los planes de acción. Y siempre las preguntas de auditoría irán encaminadas a verificar qué tipo de riesgos se han materializado, cómo hizo o qué actividades de seguimiento ejecutó la organización para garantizar que esos riesgos no se materializaran. En caso de que nos comenten en la auditoría que el riesgo se materializó, tendremos que entrar a verificar si se puso en pie o si se dio el plan de contingencias y cómo se evaluó la matriz de riesgos para verificar qué comportamiento se le da o qué valoración se le da al riesgo que se materializó. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Con el tema de costos frente al tema de riesgos, que eso hace parte del tema de contingencias, Sí. en el inicio de un proyecto, ¿cómo se pueden establecer sabiendo que de pronto pueden surgir nuevos riesgos? O sea, mi pregunta en parte es también entender cada cuánto debo estar analizando los riesgos, con qué frecuencia. Bueno, las normas de sistemas de gestión no nos indican la periodicidad. Es lo mismo que pasa con la revisión gerencial. Nos dicen que la revisión gerencial se debe hacer de manera periódica, pero no nos dicen cada cuánto. La verdad es que la mayoría de las organizaciones, pues por sus gerentes y la alta dirección, pese a que ahora deben demostrar compromiso y responsabilidad con relación al sistema, la mayoría optan por hacer una revisión gerencial anual. Entonces yo decía, es insuficiente, porque pues para hacerle análisis a los riesgos y al comportamiento de los riesgos y ver cuál es el materializado y verificar la eficacia de los planes de acción, es esperarse mucho tiempo. Entonces lo que yo sugiero es que se utilicen mecanismos alternos en donde se pueda solicitar la presencia de la alta dirección cuando se va a hacer la revisión de la matriz de riesgos corporativa y es la ejecución de los famosos comités técnicos. Puedo hacer comités técnicos por aparte para cada sistema o los puedo hacer integrales. Yo normalmente cuando soy consultora genero un protocolo para los comités técnicos en donde le defino la metodología para la realización del comité técnico, la duración para que sean reuniones efectivas y determino cuál es la finalidad del comité técnico. Y una de las partecitas para las cuales puede ser utilizado es justamente para hacerle revisión a la matriz, al comportamiento de la matriz de riesgos corporativa. Esos comités técnicos yo normalmente los programo cada mes. Entonces, no significa que todos los meses yo tenga que entrar a mirar la matriz de riesgos. Pero, por ejemplo, si va a participar en ese comité técnico el coordinador del sistema y es el responsable de la actualización de la matriz de riesgos corporativa, la idea es que a ese comité lleguen todos los líderes de procesos ya con la tareita hecha. Es decir, si se va a mirar desempeño de los procesos, llegan a presentar un informe de gestión con los indicadores de gestión ya elaborados, solamente para presentarle el resultado del análisis, que la gente se dé cuenta del comportamiento de las variables que están siendo utilizadas para evaluar el desempeño. Entonces, el coordinador del sistema encargado de la matriz de riesgos corporativa igual podrá llegar al comité y presentar un análisis de cómo ha sido el comportamiento y materialización de los riesgos. Eso queda en acta, es decir, que queda evidencia documentada del análisis de la gestión del riesgo para el sistema de gestión integral. Vale, y lo que mencionaste antes me parece muy interesante, ese análisis de costo-beneficio para la implementación de los planes de acción generalmente depende de la alta dirección. Ella es quien decide cuándo un riesgo lo asume, cuándo un riesgo opta por prevenirlo, por mitigarlo o por transferirlo, que son las opciones que se tienen frente al riesgo. Él es el que hace ese análisis de costo-beneficio. Habrá un punto en donde de pronto uno no esté de acuerdo con la alta dirección, pero frente a una decisión gerencial nada que hacer. Por ejemplo, ¿a ti te parece que pues, si es el objetivo de los sistemas de gestión, que todos los riesgos deberían ser prevenidos por la organización precisamente a través de planes de acción para evitar que ocurran o que se materialicen? Pero es posible que la alta dirección tenga un concepto diferente al tuyo, en donde identifique, por ejemplo, que los riesgos de tipo natural sea mejor transferirlos y pues opte por comprar pólizas o seguros para que en caso de que se materialice un riesgo de origen natural, sea un tercero quien responda frente a la materialización de ese tipo de riesgo.
Bueno, con respecto, qué pena, profe, gracias. Pero Tranquilo. respecto al tema que tú mencionas, en tema de hacer que un tercero sea el encargado de materializar o gestionar el riesgo, bueno, yo lo asocio, digamos, con temas como los que actualmente se están viviendo, ¿sí? Me parece, digamos, como digamos, una empresa puede gestionar, digamos, un tipo de riesgos que, digamos, que no se veían previstos. Frente a eso, digamos, esos nuevos riesgos, una aseguradora los podría contener, los podría manejar en tema, digamos, de gestión de presupuesto, el tema de personal. No, Ahí, pero fíjate que dependiendo del riesgo, por ejemplo, la contingencia que estamos viviendo actualmente, yo vi incluso unos memes de los cuales me hicieron reír, porque decían, ¿cuál de, apuesto que ninguna de las empresas en el DOFA había considerado que se podía presentar una pandemia y no sé qué? Pues sí, efectivamente es posible que con esos términos no se haya previsto la ocurrencia de una pandemia, pero fíjate que uno en materia de riesgos, uno sí identifica la ocurrencia de enfermedades de tipo laboral por enfermedades de carácter infeccioso y demás. Entonces fíjate que la matriz de riesgos de SCT se había previsto como un riesgo de tipo biológico. También es posible que, por ejemplo, dentro de las amenazas del DOFA se hubiera considerado la interrupción de la operación normal. Esa interrupción de la operación normal es el riesgo y una de las causas asociadas a esa interrupción es, por ejemplo, en este caso, una pandemia, o sea, una virosis de tal magnitud que tiene la posibilidad, de hecho la tuvo y ya se materializó, de generar interrupción de manera indefinida de las actividades normales de muchas organizaciones porque otras no se vieron afectadas. Lo digo porque acabo de terminar una auditoría remota con una organización que ha sido una de las pocas que ha podido contar que no se vio afectada por la ocurrencia de la pandemia, porque pues hacen parte de la cadena básica de suministro de alimentos. Entonces a estas empresas pues realmente no vieron afectada su operación. Antes al contrario, pues para ellos fue muy bueno, digamos en términos económicos, porque pues fueron una de las pocas empresas que no se vieron afectadas por la pandemia. Entonces, fíjate que no es que no se haya considerado, de pronto no aparece el riesgo como pandemia, sino que el riesgo realmente es la interrupción de las actividades de operación normal en términos de producción o de trabajo normal de una organización. Y una de las posibles causas asociadas era, por ejemplo, en este caso, la pandemia o enfermedades de tipo laboral, que de hecho pues ya fue reconocido el COVID-19 o el coronavirus como una enfermedad de tipo laboral. Entonces fíjate que no es que no se hubiera considerado, sí se consideró, solamente que nunca se pensó que fuera de una magnitud de pandemia. Normalmente son eventos virales que constituyen epidemias, pero no pandemias. Entonces, pues esto ya afectó, digamos que a todas las empresas y a toda la economía a nivel global. o sea que el tema ahorita de aseguradoras, digamos que como contingencia para manejar este tipo de riesgos es válido y se están haciendo cargo de eso, Lo que ¿sí? pasa es que fíjate que no solamente es un tercero, la organización ha tenido que implementar protocolos de bioseguridad, ha tenido que cambiar, eso ya son planes de contingencia. Lo que te estoy mencionando ya son planes de contingencia. Entonces, el tener que asumir nuevas modalidades de trabajo, fíjate que el teletrabajo, el trabajo en casa, es asumir nuevas modalidades y cambios. Ahora lo que toca es documentar la gestión del cambio. Uno esperaría que el cambio, esa gestión del cambio, se diera planificado, pero esto fue un evento que no podíamos planificar de ninguna manera. Entonces, en este momento nos toca justificar los cambios que estamos generando a nivel de la organización y que están asociados con nuestro procedimiento de gestión del cambio y con la matriz de riesgos corporativos, en donde el plan de contingencia de ese riesgo va a ser el cambio de la modalidad de trabajo, la implementación de protocolos de bioseguridad para poder operar en condiciones semi-normales, porque fíjate que hacen que haya distanciamiento mínimo de 2 metros, en donde vas a tener que cambiar turnos de operación al interior de las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya son planes de contingencia. Entonces, no es que un tercero lo esté asumiendo, no, las organizaciones lo están asumiendo. Que en determinado momento tengas apoyo de terceros, como por ejemplo que la ARL haya reconocido los eventos positivos de contagio
como enfermedad de tipo laboral, eso ya es otra cosa y tiene más que ver con SST, pero no es porque un tercero lo esté asumiendo, las empresas están teniendo que asumir ese riesgo. De hecho, el riesgo ya se materializó y pues todos estamos en este cuento. Vale, Hasta, profe. hasta el tener que cambiar la modalidad de las auditorías. Fíjate que no habíamos considerado hacer auditorías remotas. Uno utilizaba ayudas tecnológicas, por ejemplo, para complementar entrevistas, para mirar información documentada, pero generalmente lo que era la auditoría in situ, lo que eran los recorridos en planta y todo eso, se hacían de manera presencial. Y como te comento, ahorita ya se están realizando auditorías completamente remotas, virtuales. Entonces, hasta eso ha sido un cambio y ha sido una forma de asumir, porque no puedo tampoco dejar de lado mis sistemas de gestión y empresas que tenían, por ejemplo, programadas auditorías internas o de seguimiento ahorita para estos meses, pues van a tener que hacerlas. Entonces, ya en este momento todos los organismos de certificación están generando, ya se generó incluso una guía para la realización de auditorías remotas que yo utilicé para hacer la última que hice, y fue una guía en donde participaron más de 25 auditores de conocimiento de las normas ISO a nivel internacional para generar precisamente y asegurar el que se pudiera realizar el ejercicio de auditoría de manera remota. Ok. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Profesora, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuéntame. Bien, yo tengo dos preguntitas nada más. Adelante. Digamos, dentro de la matriz, el ejemplo que nos dice de la matriz, yo no sé si yo puedo incluir, digamos, los controles actuales que tiene la empresa en cuanto al riesgo que se presenta. Un ejemplo, yo tengo un riesgo de confidencialidad de la información. Pero en ese momento, digamos, la empresa tiene un acuerdo de confidencialidad que todo el personal firma, ¿sí? Pero en Sí, dado caso, ese riesgo puede materializarse en algún momento, ¿sí? sí. Y ahí es donde tengo que pues, implementar el plan de contingencia. Yo puedo poner esos controles actuales dentro de esa matriz. Esos controles actuales son parte del plan de acción. Es decir, que lo que Sí. estás haciendo en este momento es parte del plan de acción. Para que el riesgo no se materialice, haces que las personas firmen un acuerdo de confidencialidad. Y eso te está en parte garantizando que el riesgo no se materialice. Entonces no tienes que agregarle más columnas a la matriz comentando controles existentes. No, eso es parte de tu plan de acción. Ah, ya. No, pensé que digamos como, o sea, el plan de contingencia era cuando se presentara, Ah, o sea, sí, cuando claro. se Claro, presentara el claro. riesgo, ¿sí? Pero es que Pero tenemos. en ese momento lo que yo hago es como una acción preventiva que yo hago, pues Claro, para... ese es el plan de acción, es decir, que el tratamiento del riesgo es el plan de acción. Es qué medidas voy a tomar para evitar que el riesgo se materialice, para prevenir la ocurrencia del riesgo. Ahora, el plan de contingencia, la palabra contingencia, es cuando el riesgo se ha materializado, qué acciones puedo tomar para recuperar mi operación en el menor tiempo posible. Entonces, tú, por ejemplo, como plan de acción o tratamiento de ese riesgo, me hablas de un acuerdo de confidencialidad, puedes estar generando claves de acceso a la información, puedes estar evitando el uso de computadores con un puerto para que ningún espía vaya a robar información con una USB, puedes estar generando, por ejemplo, backups periódicos de la información, puedes estar generando el uso de, por ejemplo, la nube o de una plataforma X ubicada en tal parte para poder llevar ese backup de tu información y que estés blindado frente, por ejemplo, a caídas energéticas o a robo de equipos o a cualquier otro tipo de evento. Todos esos son medidas del tratamiento al riesgo. Son las que yo Ah, incorporo en mi organización para prevenir que se materialice. Cuando ya el riesgo se ha materializado y definitivamente has perdido información o has sucedido eventos relacionados con la tecnología que utilizas en términos de uso de equipos, de software y demás, ya tendrás que pensar qué puedo hacer como organización o madre para recuperar esa información que perdí, porque el riesgo ya se materializó. Eso es lo que consideramos el plan de contingencias. listo. Y otra cosa, yo trabajo en un laboratorio de calibración y tengo que implementar, pues hacer gestión de riesgos en ese laboratorio de calibración.
El enfoque, yo sé que, digamos, cuando uno se pone a ver los riesgos que puede tener una empresa o una organización, o en este caso un laboratorio, pues uno tiene que mirar lo externo y lo interno, ¿sí? Pero digamos que el enfoque de esa norma es la competencia técnica del personal, ¿sí? Para no ahondar, digamos, no esparcir mucho los riesgos, yo podría enfocarme solo en la parte técnica o también tengo que ver, como usted decía, la parte de seguridad, la parte de medio ambiente. ¿Tengo que incluirla dentro de esa matriz? Tú eres el que decides cómo abordas y la profundidad que le das a tu matriz de riesgos. Mientras más completa sea la matriz, mejor. Es decir, yo coloqué unos ejemplos sencillitos, pero si tú te vas a dar cuenta, encontrarás matrices de riesgos organizacionales o corporativas en donde, por ejemplo, miran muchas causas y todas ellas generan planes de acción. Entonces, si por poner un ejemplo, una de las causas asociadas a un riesgo tiene que ver con la ocurrencia de un incidente ambiental. Entonces vas a ver un plan de acción o un conjunto de acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia o materialización de ese incidente. Si está asociada a la parte de CCT, otro tanto y así. A lo que me refiero es a que la profundidad de la matriz de riesgos está determinada por cada organización. Y normalmente en procesos de auditoría, pues no se te va a levantar una no conformidad porque no está lo suficientemente profunda de acuerdo a la manera de pensar o de ver del auditor. No, él va a entrar a mirar la eficacia de las medidas o del tratamiento del riesgo en el sentido de que hayan prevenido o no la materialización del mismo, independientemente del número. Entonces es a eso a lo que tiene que ir enfocada la matriz. Yo puedo incluso para un riesgo encontrar solo una causa y generar pocas relativamente acciones de tratamiento al riesgo para prevenir su ocurrencia y ser completamente eficaz. Entonces, como que depende de las características del riesgo, esa cantidad de medidas que asocies y lo mismo la cantidad de causas que asocies a la ocurrencia de un riesgo. Listo, profesora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. A raíz de lo que acaban de hablar, pues alguna pregunta tenía respecto a eso. Y era, sabemos que hay empresas que buscan solo, digamos, implementar un solo sistema o tratan de implementar pues la integración de los 3 sistemas existentes, ¿cierto? Sí. Cuando se implementa un solo sistema, pues digamos que la matriz de riesgos pues se fundamenta, digamos que en la ISO 9000, ¿cierto? Y si yo voy a implementar solo, pues, no sé, SST, pues sería tomar parte de la ISO 9000 y coger la 45000, ¿cierto? Depende, Rodrigo. Por ejemplo, digamos, volviendo al ejemplo que coloqué, en que el riesgo es la interrupción de la operación normal en el proceso de producción, yo puedo ver asociado como causalidad de incidentes ambientales e incidentes de SST. Y tu plan de acción sea simplemente implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificar en la parte de ambiental, identificar aspectos e impactos ambientales y controles operacionales necesarios pues para mitigar el impacto. Entonces fíjate que yo no necesito que tú tengas implementados 3 sistemas. De alguna manera estás relacionando que todo lo relacionado con accidentes o incidentes de tipo de SST va a ser tratado a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio para todas las empresas en Colombia. Y fíjate que sin tener un sistema de gestión ambiental necesariamente, entonces tú me estás diciendo se pueden presentar incidentes de tipo ambiental y pues para eso yo tengo un plan de emergencias, tengo una brigada de emergencias y tengo una matriz de aspectos e impactos con los controles que debería tener identificados y pues implementados para mitigar el impacto, el impacto de dichos aspectos. Entonces, fíjate que no es necesariamente, tú puedes tener perfectamente solo 9001 y de alguna manera tú mencionas lo otro que tengas como ayudas para el tratamiento del riesgo, pero no tienes que tener sistemas de gestión adicionales implementados. Pues aparte del DSST que sí es obligatorio.
pero no Exacto. necesito tener 27.000, ni necesito tener 22.000 en el área de alimentos, ni necesito tener 14.000 implementados. No. Exacto, a eso iba. O sea, el tema es que, digamos que la matriz de riesgo implícitamente, o lo que se ha estado, como lo que está escuchando, la matriz de riesgos implícitamente va, bueno, digámoslo así en términos coloquiales, va a jalonear las demás normas y las jalará todas o las unirá todas desde el punto de vista de que, si bien la norma especifica que hay que analizarlo el contexto interno y el contexto externo pues llevará a una clase de riesgos, digámoslo así, entre comillas, diferentes a los internos. Claro, claro. Dentro de los riesgos internos, ¿sí? Es donde pues ya uno va a determinar tanto pues por medio de la SST riesgos en donde pueda hacer afectación pues de la parte laboral de las personas, ¿cierto? Y ya en el externo pues se tomaría otro tipo de cosas, otro tipo de riesgos. Entonces, a raíz de eso, la matriz entonces, por lo que estoy viendo, sería una matriz bien extensa, de acuerdo a que habría que tener en cuenta tanto el contexto externo e interno, o separar el externo del interno. No, pero fíjate que, por ejemplo, la matriz de riesgos corporativa no va a reemplazar la matriz de riesgos de SST. Tú lo que vas a mirar es el negocio, es decir, ¿qué riesgos pueden llegar a afectar mi negocio? Puede haber riesgos de tipo político que afecten mi negocio, puede haber riesgos de tipo financiero que lo afecten, puede haber riesgos de tipo social, puede haber riesgos de tipo tecnológico, puedo tener riesgos de tipo legal que afecten mi negocio. Entonces, como que mirando eso, podríamos decir que hay como 12 grupos de riesgos que pueden llegar a afectar un negocio. Entonces tú me dices, bueno, este para mí no es muy importante, no es representativo. Para otras empresas, si yo colocaba, por ejemplo, los cambios en la moneda, entonces el cambio a nivel del dólar y a nivel del petróleo afectan mucho por su fluctuación a cierto tipo de empresas y de negocios. Para ellos es un riesgo muy importante el precio que tengan las divisas. Entonces, fíjate que para ese tipo de empresas ese riesgo siempre va a estar en su matriz. Y serían riesgos externos. Claro, pero independientemente de que lo clasifiques como interno o externo, es un riesgo corporativo. Tiene la posibilidad o el potencial de afectarme en mi negocio. Y generalmente se empieza con los externos porque son aquellos que o bien pueden lesionar mi reputación o pueden meterme en una sanción o en una multa o pueden hacerme incurrir en cosas que no quiero que llegue a incurrir mi negocio. Entonces, generalmente el análisis de riesgos empieza por los externos. Después se menciona lo interno que me parezca relevante. Por ejemplo, si al interior de mi organización hay un alto índice de rotación de personal, eso constituye un riesgo que puede ser causado por muchas cosas, o mal salario, es decir, una ineficiente compensación económica para el personal, o por un ambiente de trabajo que no sea adecuado, o por un manejo inadecuado de lo que es la autoridad dentro de los diferentes niveles de la organización. Puede tener mucha causalidad. Entonces, y fíjate que el riesgo me afecta a nivel, es riesgo interno, pero me afecta el negocio, porque es que la alta rotación del personal, los gerentes no se dan cuenta que están perdiendo plata dejando ir a la gente. No solamente se está llevando conocimientos de la organización, la gente que se va, sino que está teniendo que asumir, reemplazar personas, hacer procesos de inducción, de reinducción, de entrenamiento, y eso es pérdida de plata para una empresa. Entonces, ¿vale la pena hacer acciones de tratamiento? Claro, revise su escala salarial y adáptela, modifíquela según sus posibilidades, haga un estudio del clima organizacional, implemente acciones para mejorar el clima organizacional. Todo esto que estoy mencionando ya son tratamiento a ese riesgo. ¿Para qué? Pues para evitar que ese riesgo se materialice y que se me vaya personal valioso. Entonces, no son matrices muy grandes. Fíjate que la alta dirección determina al final de cuentas, si le salieron 50 riesgos, de esos 50 riesgos termina priorizando y diciendo, bueno, de estos, ¿cuántos son los que tienen mayor grado de afectación a mi negocio? Ese potencial de afectación es lo que él analiza
y determina, yo no quiero presentar una matriz con 50 riesgos porque me voy a llenar de planes de acción y en un proceso de auditoría, ¿cómo demuestro eficacia de esa cantidad de acciones? A eso Entonces, voy, exacto, a eso voy, vamos a dejar en de llenarse un montón de riesgos claro. para la hora de hacer la justificación, pues tomaría demasiado tiempo explicar uno a uno. Claro, entonces el alta dirección opta por decir, yo voy a dejar en mi matriz de 12 a 15 riesgos que sean los de mayor potencial de afectación a mi negocio, incluidos los externos y los internos que me parezca importante mencionar. Y normalmente vas a encontrar que en esas matrices hay 2 o 3 de carácter interno y todo el resto son externos por el gran potencial de afectación que tienen al negocio. Ahora, también es muy importante la opinión de la gerencia, porque he visto empresas que colocan como riesgo a la competencia y los gerentes, pues la mayoría con los que hablo dicen, la competencia nunca es un riesgo, la competencia es una oportunidad De para una mejora, organización, sí, una oportunidad no de es mejora. un riesgo. Entonces, que por ejemplo la competencia tenga planes de mercadeo o estrategias de mercadeo muy agresivas, bueno, de pronto eso sea el riesgo, que las estrategias comerciales de la competencia son muy agresivas o que son desleales, pues o generan deslealtad en el manejo del negocio, bueno, listo, tal vez en ese punto, desde ese punto de vista pueda ser un riesgo, pero no porque la competencia misma sea un riesgo, las competencias son oportunidades para los negocios. Bueno, okay. Cuando el riesgo se materializa y se genera plan de acción o acción correctiva o mejora, Sí, y se, digamos así, pues sabemos que se debe dejar información documentada de la, pues, o la evidencia como tal de lo que pasó. Eh, ese riesgo, después de que se ejecuta todo ese plan de acción o esa acción de mejora, uh-huh. se puede sacar como tal de la matriz o se debe dejar como evidencia de que se hizo un análisis y se ejecutó un plan de acción y finalmente pues se mitigó ese riesgo o digámoslo así, se anuló ese riesgo. Sí, por supuesto, la idea es que uno va actualizando su matriz y como mencionaba anteriormente que se me hizo una pregunta muy similar, en la matriz de riesgos normalmente hay una columna que tú puedes utilizar en donde esa columna es para seguimiento. Ese seguimiento es a la eficacia de los planes de acción o del tratamiento del riesgo. Entonces, cuando esos planes de acción han sido tan eficaces que minimizan el riesgo y generan que la probabilidad baje a ser la mínima de 1, entonces yo puedo quitar de la matriz el riesgo dejando en alguna parte la observación de que el riesgo se eliminó porque en tanto tiempo de hacerle seguimiento a la eficacia de los planes de acción, el riesgo nunca se materializó. Siempre tengo que tener el cuidado de mirar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Porque, por ejemplo, yo quitaré un riesgo de tipo natural como un sismo, sabiendo, por ejemplo, que por probabilidad, digamos, por condiciones geológicas, existirá siempre la probabilidad de que se dé un temblor de tierra de una magnitud importante en la sabana de Bogotá, pues porque no se ha presentado lo quito, pues es mejor no quitarlo, porque la probabilidad de ocurrencia siempre va a estar presente. Bueno, Aquí hay que Lano, tener una cosita del riesgo que siempre uno debe considerar y se llama riesgo residual. El riesgo residual es que después de implementadas esas medidas o esos planes de acción o de tratamiento del riesgo, yo tengo que mirar qué tanto ha disminuido la probabilidad de ocurrencia. Si la probabilidad de ocurrencia no ha sido modificada, significa que el riesgo residual es alto. Entonces ese riesgo no se debería quitar de la matriz. Es el caso justamente de los eventos de tipo natural. Esos riesgos por eventos de tipo natural como sismos, inundaciones, como incendios de una gran magnitud, cosas que no puede controlar la organización, siempre es mejor mantenerlos en la matriz porque tienen un riesgo residual alto, porque la probabilidad de que puedan ser controlados por la organización es mínima. Entonces yo no puedo decir, no, yo es que si se presenta un sismo, a mí no me va a tocar, a mí no me va a afectar, no es cierto. bueno, Entonces, como ese riesgo residual es alto, es mejor mantenerlo dentro de la matriz. ok. Entonces, o sea, la norma no nos dice la periodicidad con la que se deben de estar
haciendo Ajá, ese tipo de seguimientos, porque la norma no dice cada cuánto, que con qué periodicidad se deben de hacer ese tipo de seguimientos. ajá. ¿Cómo define, entonces, cómo definiría uno dentro de esas periodicidades para poder llegar a ese punto y llegar y decir, bueno, voy a sacarlo porque pues en determinado periodo de tiempo se le hizo seguimiento y digamos no se materializó o no se manifestó, no se vio o como Ujú. se quiera llamar, Tienes cómo en se... tienes en primer lugar que identificar cada cuánto tiene definido tu sistema, realizar la revisión gerencial. Si, por ejemplo, hay empresas que hacen revisiones cada 3 meses, hay empresas que las hacen cada 6 y hay empresas que las hacen cada año. Si la revisión gerencial se da cada año, es esperarse mucho tiempo para poder mirar si los riesgos se han materializado o no y verificar la eficacia del tratamiento. Sí, Entonces, en ese caso debes complementarlo, como digo yo, con una figura como la de los comités técnicos. Pero si sí. tu revisión gerencial se hace, por ejemplo, trimestral, me parece muy chévere, porque cada 3 meses puedo estar evidenciando cómo ha ido cambiando y transformándose esa matriz de riesgos. Puedo empezar por preguntarle a mis líderes de proceso, al interior de los procesos, qué riesgos de carácter interno se le han materializado, que lo han llevado, por ejemplo, a reprocesos como consecuencia, o a pérdida de personal, o modificación de procedimientos, de instrucciones de trabajo. Entonces ellos mismos me van a ir dando la respuesta para mirar y analizar cómo es el comportamiento de mi matriz de riesgos corporativa. Si yo soy una alta dirección pilo, pues por supuesto que voy a estar al tanto de mi entorno en términos de los riesgos de carácter externo y voy a saber qué tanto me he visto afectado por la fluctuación de las divisas o por ejemplo, un tratado de libre comercio o, por ejemplo, por efectos de la pandemia. Entonces yo ya tengo como mi análisis hecho y lo que necesito es actualizar la matriz. Pero pues como que la alta dirección ese análisis de su contexto ya lo vive haciendo, mejor dicho. Y lo Pero único que entonces, falta hacer es documentarlo. pero entonces no es recomendable sacar los riesgos, sino dejarlos ahí, digámoslo así, como con una probabilidad baja. Sí, tú tienes que definir la probabilidad del riesgo de acuerdo al nivel de afectación o al potencial de afectación que tenga a tu negocio, porque pues eso cambia de una organización a otra, por supuesto. Puede una empresa el mismo riesgo tenerlo clasificado como extremo o como alto y otra empresa no, pero depende del grado de afectación que tenga hacia el negocio del que estemos hablando. Pero entonces no es recomendable eliminar riesgos, sino tratar de, como decía usted ahora, tenerlos ahí por el tema de los residuos, de la parte residual. Sí, siempre y cuando te parezca apropiado. Hay riesgos que tú puedes llegar a eliminar si definitivamente redujiste la probabilidad al mínimo. Cuando el riesgo tiene probabilidad 1, que es raro, entonces pues uno dice que tanto amerita dejarlo en una matriz de riesgos, cuando podría ser reemplazada esa casilla de ese riesgo por otro que tenga una probabilidad más alta, de 2 para arriba. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, en ese caso, sí ya podrías quitar ese riesgo. Y tú dices, no, pero pues baja una probabilidad de 1, pues ¿para qué lo dejo en la matriz? Entonces ya no lo dejo en la matriz de riesgos corporativa, que es la que le muestro a todo el mundo, ¿no? Ok, y finalmente, ahorita que estaba hablando de la gestión de los cambios, en el tema de la gestión de los cambios y ahora con lo que se está viviendo y lo que se va a venir, Uh -huh. dentro de esa gestión de los cambios, entonces, digamos que se debería de reestructurar, o sea, las empresas en ese momento deberían de estar reestructurando toda la matriz de identificación de riesgos, de acuerdo a lo que estaban hablando usted Bueno, ahora sí, claro, lo de la pandemia. del tema de que ya va a haber teletrabajo, entonces ya no va a haber el mismo riesgo, sino que hay que mirar el tema de otro tipo de riesgos que pueda tener el teletrabajo, los Claro, desplazamientos y todo ese tipo de claro, cosas. claro, claro, claro. La pandemia va, en este momento, lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya debe haber incorporado cambios en la matriz de riesgos de SST. A nivel de sistema de gestión integral, la matriz de riesgos corporativos ya debió también asumir cambios a raíz de la contingencia que estamos viviendo. Todo, a nivel de todo, la pandemia nos ha tocado a nosotros en todos los aspectos. Entonces, en este momento, como decía anteriormente, lo que estamos haciendo son planes de contingencia, porque como no se había previsto de pronto en la matriz de riesgos
que pudiera una enfermedad de tipo laboral o una enfermedad afectar tanto la interrupción de las actividades de una organización, para aquellas empresas que nunca consideraron eso como una causa del riesgo, interrupción de la operación normal de las actividades de la organización, entonces tendrán que asumir esto como una acción de carácter correctivo, y todo lo que estamos generando en este momento son planes de contingencia. ¿Por qué? Porque no aparecían como tratamiento del riesgo en la matriz de riesgos original. Ok, gracias. Bueno, aquí me están haciendo algunas preguntitas, entonces me dicen que si el reconocimiento de la enfermedad de tipo laboral asociada al COVID se llama en realidad SARS-CoV-2, es el nombre real que deberíamos utilizar, porque hay muchos tipos de coronavirus, que si efectivamente le aplica a todo el mundo o al personal de la salud. De entrada se le acogió el término de enfermedad laboral pensando en todas las personas del sector salud que están obviamente expuestas a un factor de riesgo de tipo biológico por sus actividades, y para ellas fue que se modificó la tabla de enfermedad laboral. Sin embargo, en esto soy clara: para poder reconocer una enfermedad de tipo laboral, siempre las ARLs hacen análisis de causalidad. Entonces, si las personas en las empresas que ya están, por ejemplo, ya se han activado a nivel económico con el beneplácito del Estado, llega a haber contagios y decesos, o personas, por ejemplo, en la UCI por contagio, siempre van a mirar causalidad. Es decir, si usted, por ejemplo, se contagió, es porque su señora madre en su casa se contagió, quién sabe por qué, en una salida a mercar o no sé qué. Entonces siempre van a mirar, ¿hay casos positivos en la organización? ¿Fue que falló o no se implementó el protocolo de bioseguridad en la organización que está actualmente funcionando? Las ARL siempre van a buscar causalidad para el reconocimiento de la enfermedad laboral. De hecho, se reconoció para el personal de salud, que es el que está expuesto y es parte de los riesgos a los que está expuesto todos los días. Me están preguntando por las presentaciones. Todas las presentaciones y todo el material queda disponible para el grupo élite. Yo lo mando o antes o inmediatamente se hace estas presentaciones. Ellos normalmente veo que les dan a ustedes los vínculos, los links, para que puedan acceder a la información. Por ejemplo, de esta presento información adicional que les dije que es la guía para la implementación de sistemas de gestión del riesgo. Entonces yo siempre mando esa información. En dado caso de que no la vean completa, de que no se demoren mucho en pasárselas, por favor entonces háganlo saber. El élite tiene un correo para que ustedes se comuniquen con ellos, que es relacionado con Pregúntele al Experto, y entonces ahí pueden colocar esos comentarios y yo entro a verificar si se compartieron todo el material o no. Me preguntan con relación también al material de la clase anterior. Entonces, pues normalmente la suben a los pocos días, a los 2 días o algo así, veo que están subiendo el material de las charlas. Profe, Si se ve que el contagio del SARS-CoV-2 es por el medio de transporte, que entre otros es muy difícil de poder determinar esa causalidad, ¿no? Es decir, se supone que las medidas del protocolo de bioseguridad se están aplicando para todo, incluido el transporte. Por eso se dice que debe tener el 30-35% máximo de la capacidad, que las personas deben ir de determinada forma, pero en la realidad no se está viendo que se esté dándole cumplimiento 100% a eso. Entonces es bien difícil que se pueda demostrar que fue contraído por el medio de transporte, o porque falló el protocolo de bioseguridad en la organización, o porque se tenían contagios muy cercanos pues, del núcleo familiar, y pues por eso se contrajo la enfermedad. Entonces, por eso digo que en primera instancia la enfermedad laboral fue reconocida por el personal de salud, porque dentro de todas sus responsabilidades está, y pues dentro de sus riesgos está pues tener que trabajar con personas contagiadas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Usted ahorita estaba comentando acerca que la ISO 9001 puede reemplazar el tema de la ISO 14001 en temas de gestión ambiental. No.
sino que la matriz de riesgos puede ser generada solo, por ejemplo, para un sistema de gestión. Si yo solamente tengo calidad, entonces yo genero mi matriz de riesgos corporativa. Por supuesto, voy a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con los procesos de cadena de valor y con mi negocio en sí. Solamente que al identificar, por ejemplo, un riesgo, como el que coloqué de ejemplo, interrupción de las actividades normales de operación, puedo vincularle entre las causas a ese riesgo lo que tiene que ver con incidentes de SST o ambientales. Entonces, como tratamiento a ese riesgo, puedo colocar o vincular sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es obligatorio para que lo tengan implementado las organizaciones en Colombia. Significa que el tratamiento está a cargo de SST cuando está relacionado con incidentes de tipo de enfermedad laboral o de accidentes de trabajo. Pero si ese riesgo está relacionado con un incidente de carácter ambiental, en lo que son las acciones de tratamiento, como también por SST tengo que tener plan de emergencias, brigada de emergencias, simulacros, todo eso, entonces asocio que el tratamiento de ese incidente de tipo ambiental está siendo tratado a través de ese plan de emergencias, brigada de emergencias, simulacro de emergencias, o si cuento con la descripción y la identificación de aspectos e impactos ambientales. Pero a lo que me refería es a que las empresas no están obligadas a tener implementados los tres sistemas. Yo con tener calidad ya tengo que abordar riesgos, mejor dicho. Y dentro de calidad, de alguna manera, van a estar concatenadas acciones, tanto a nivel de SST como ambientales, pero no porque calidad reemplace en la parte ambiental, no me ha faltado. Ah, ok, o sea que con la ISO 9001 yo puedo globalizar en general todo el tema del tratamiento del riesgo, pero ya, Eso, eso. ya la implementación del tema de protocolos de gestión en cuanto al tema ambiental o el de SST. Exactamente. Tú, por ejemplo, o sea, no generamos una matriz de riesgos para SST, otra para ambiental y otra para calidad. Cuando hablo de riesgos corporativos. Otra cosa es la matriz de riesgos de SST, porque es que ahí ya entro a definir las actividades que ejecuta cada proceso y los tipos de riesgos son distintos. Entonces allí los clasifico que en biomecánico, que en locativos, que psicosociales, esos ya son propios de SST y eso ya es mandatorio por el decreto 1072 y no tengo manera de quitarme de encima la responsabilidad de hacer la matriz de riesgos en SST. A lo que me refiero es que calidad genera es la matriz de riesgos corporativa, que son los riesgos que tienen el potencial de afectar mi negocio, no la salud de las personas ni el medio ambiente. Esta es corporativa, esta es negocio. Vale, profe. Otra pregunta. El tema de los links que tú comentabas ahorita que van a subir, ¿esos en qué parte van a quedar de la plataforma? Ahí en materiales que no estoy, no. No, ellos les hacen llegar a ustedes, así como les hicieron llegar la invitación para participar en esta charla, asimismo les hacen llegar un correíto diciendo, un mensaje, diciéndoles para tener acceso al material de la charla de gestión del riesgo, entre a tal link y ahí ya encuentras el acceso Ah, por WhatsApp. Sí, por el mismo mensajito, el mismo tipo de mensaje que recibieron del grupo de WhatsApp con el que fueron invitados a participar en la charla. De la Ok. misma manera. Profe, otra pregunta. Con el tema de manejo del tema de gestión de riesgos, yo lo puedo, o sea, para no complicarme con el tema de analizar tantas tablas, yo puedo una tabla que globalice todo el tema de riesgos, o es necesario que yo haga esa misma y por cada uno del tema de procesos tener una. No te compliques la vida. Uy, no. Entonces se genera es una matriz de riesgos corporativa. Y como te digo, aquí es clave la gerencia, porque él es el que sirve como de filtro para poder decir, vea, doctor, nosotros haciendo el análisis de riesgos identificamos 25. Y él va a decir, ay, no, pero no me deja una matriz con 25 riesgos, hermano. Entonces, él hace el filtro y él dice, mire, esos 25 que ustedes identificaron, realmente para mí 12 son los claves, son los que realmente tienen potencial de afectación al negocio. Dejemos una matriz de 12 riesgos. Cuando él ya dice eso, pues eso es hacerle caso. Entonces, de esos 25 que identificaron, no significa que se olviden del resto, que no queden en la matriz,
sino que él como gerente determinó que en la matriz solo van a dejar, por ejemplo, 12 o 15 de esos 25. Entonces, pues el resto tendrá que generar de los procesos planes de acción para tratar todos los que haya identificado, independientemente de que queden en la matriz corporativa o no. Pero los que van a ser auditados, los que van a entrar a hacerle seguimiento al auditor, verificar eficacia de tratamiento, son los que aparezcan en la matriz de riesgos corporativos. Por eso es muy importante que queden realmente identificados los que más peso tengan, más potencial de afectación. Porque si me paso y digo yo, ay no, este no lo pongo porque no quiero evidenciarme, ponerme en evidencia, seguramente el auditor va a caer en cuenta y va a decir, oye, pero ¿por qué no consideraron este riesgo que era importante para el negocio? Y uno, miércoles. Porque el auditor tiene ojos de auditor. Entonces siempre deben verificar que los riesgos sean los de mayor importancia y mayor grado de afectación al negocio. Laura me está diciendo que si para la próxima clase podríamos considerar capítulos 8 y 9 de operación y evaluación de desempeño. En la clase pasada me habían pedido que si para la próxima podía hablar del capítulo 7, que es de recursos. Entonces, pues está 7, 8 y 9, incluso voy a mirar si puedo mirar los 3 en una sola. Porque me están pidiendo una charlita sobre indicadores de gestión y me parece bastante bien que hablemos sobre indicadores de gestión y que veamos ejemplos de indicadores de gestión para los sistemas de gestión integrales. Yo molesto mucho en auditorías por los indicadores de gestión. Entonces es un tema que me parece súper importante de abordar. Entonces, para darle contentillo a todo el mundo, para la próxima clase entonces voy a armar una presentación de capítulos 7, 8 y 9. Y para la siguiente, una de indicadores de gestión. Vale, listo. Bueno, yo creo que con esto entonces queda como visto el tema. Mi invitación a que este es un tema muy interesante, incluso si tienen tiempo, hay un diplomado que no es muy largo, es más bien corto, me pareció supremamente bien orientado sobre gestión del riesgo. Encuentran de manera gratuita, virtual, esos diplomados. No voy a decir quién lo hace porque me imagino que no está bien que yo ponga el nombre de quien lo está generando, pero busquen por favor diplomados virtuales sobre gestión del riesgo. Hay unos gratuitos y lo único que tienen que hacer es pagar la certificación para su hojita de vida. Interesantísimo. No son de una duración muy larga, se entiende supremamente bien todo el tema y pueden ir elaborando su matriz paralelamente a estar realizando ese diplomado. Y pues muy chévere porque si sacan con certificado, pues mejora su competencia en la hoja de vida. Muchas gracias a todas las personas que se vincularon. Quedo pendiente de saber que les hayan compartido los links de acceso. Me parece muy interesante que vean y saquen tiempito para ver el videito. No es muy largo, pero tampoco es muy corto, dura como 20 minutos, pero vale la pena de verlo. Muchas gracias a todos los que se vincularon a la charla y los espero la próxima semana. Muchas Gracias a usted, profe. Cuídense mucho. Muy amable, feliz noche, profe. Igual.